Sonido Libre Podcast ha mejorado la calidad de sonido y llega de este modo a su reproductor de audio gracias al proceso de mezcla de nuestro aliado Studio Lab, estudio de grabación ubicado en Bogotá con excelentes equipos e ingenieros de sonido que usted puede contactar a través de Facebook como Studio Lab, en Instagram como Studio Lab Co, escribiendo al correo electrónico studiolabco@gmail.com y también visitando www.studiolab.live. Se armó la de criollos y la de cumbia. La cumbia alternativa será la reina en la noche del sábado 23 de noviembre en el bar El Anónimo en Bogotá, Avenida Suba, calle 106, Centro Comercial Puente Largo. Juan Llamador celebrará un año del lanzamiento de su primer sencillo Perra Criolla, acompañado por el sonido eurolatino de Valcumbia desde España y un gran cierre con rueda de cumbia al mejor estilo carnavalero. Entradas en www.joinus.com.co, más información en las redes de Llamador. Bienvenido a Sonido Libre Podcast edición 37, soy Iván Zainea. En esta oportunidad charlamos con Sebastián Izáciga y Nicolás Gutiérrez del dúo Mat Tree, quienes el pasado viernes 8 de noviembre lanzaron su más reciente producción titulada Éter, la segunda de su discografía después del lanzamiento de Centésimo Humano. Una eternidad aferrado a lo mismo. Justo ese viernes nos reunimos en un centro comercial a charlar de su primer disco, del trance que hubo en medio de sus dos producciones y sobre cada una de las canciones que componen Éter. Quiero un compás para delinear. Recuerde que de este podcast queda Sonido Libre Playlist 37 en Spotify, bajo mi perfil Iván Zainea, con una selección de las canciones de esta edición. Pensamientos, una escuadra más para controlar las partículas de la gravedad. Al Mat Tree lanzará en vivo Éter el próximo viernes 29 de noviembre en Bugaloop, carrera 13, número 6542, en lo que será triple lanzamiento al lado de Mux y de Andrés Guerrero y Las Luces. Así que todos invitados a adquirir su entrada y asistir a este excelente show. Agradecimientos a Chris Beltrán por el enlace con la banda y aquí está el Mat Tree en Sonido Libre Podcast 37. De los polígonos que crean mi organismo para organizarlos y volverlos infinitos. Sebas, Nico, un día muy especial, día de lanzamiento. Me imagino que han tenido un día muy movido. ¿Cómo va todo? Todo va súper, sí, efectivamente ha sido un día pues de movimiento, no tanto movimiento como de trabajo y eso, hemos estado en entrevistas y demás, pero más ha sido como un día como de muchas emociones, ¿no? Yo creo que personalmente ha sido un día que nos ha hecho a nosotros mirar como todo el camino recorrido con este disco y pues ya sentirnos realizados con el hecho de tenerlo publicado. Sí, ha sido un día pesado, muchas emociones, mucha felicidad sobre todo. Lo que pasa es que a veces creo que hay tantas vainas que uno como que no se toma el tiempo de disfrutarlo a veces, ¿no? Pues, hoy teníamos también el lanzamiento de un live, estamos cuadrando cosas para una fecha próxima, acabamos de llegar de una pequeña gira por el eje, entonces hay muchas cosas alrededor, pero pues nada, no, estos espacios nos sirven a nosotros mismos también para detenernos y decir, carajo, sacamos Éter y qué felicidad, por fin. Bueno, ya vamos a hablar bien de Éter y como desmenuzarlo un poco. Hablemos de la gira, Mochila Music, Pereira, Cali y Armenia. Armenia tocó darle baja, tuvimos ahí problemas con el sitio, entonces hicimos Pereira y Cali, o sea, muy provechosos. En Cali estuvieron en la Fuente de Soda. En Cali estuvimos en la Fuente de Soda, correcto. Volvimos, repetimos, habíamos estado ahí hace como unos 3 años, pero nos sorprendió pues que el sitio se llenó y la gente estaba muy contenta, matrileando, cantando Alquimia, cantando canciones nuevas y una gran energía. En Cali están nuestros corazones y las marranitas también. La primera parte del tour, la segunda inicia esta semana el jueves, creo. Exactamente, tenemos una fecha acá en Bogotá, en la casa. Es una fecha especial pues para nosotros porque vamos a tocar en un formato pues que hemos venido trabajando a lo largo de este año, que es un dueto como medio electrónico. El negro toca
un secuenciador de samples y yo toco teclados y sintetizadores, entonces pues está chévere como para foguear ese formato. Y pues la idea con toda esta gira mochila pues es llegar a visitar pues varias regiones de nuestro país de la mano de este gestor que es Mochila Music, pues con el que hemos tenido una empatía muy grande, y pues ha fluido todo el camello. ¿Qué ciudades se vienen más? La idea es visitar varias ciudades de Boyacá, porque precisamente Mochila pues es originario de esa región. Entonces estamos tratando de cerrar Sogamoso, Tunja, Santa Rosa. La idea también es ir a Medellín, la idea es ir a Bucaramanga, si se puede lograr también en algún futuro ir a la costa. Eso todavía no lo hemos concretado, pero pues obviamente la idea es recorrer todo el país. Súper. Y en cuanto a ese concepto del en vivo, que pues creo que es algo nuevo y novedoso pues para el sonido, ¿por qué hacerlo? ¿Y quién se puede diferenciar como el sonido del disco? Pues hay varias razones, como que la primera es como que a veces, o sea, tocar canciones nuevas siempre es una chimba, pero también es muy chévere como salir de la zona de confort, entonces experimentar en nuevos formatos te enriquece un montón. Decidimos poner una vara alta y nos estamos trepando en eso, que es estar nosotros dos solos y que las canciones funcionen en ese formato. Pues porque en Full Banda tenemos un par de músicos que nos ayudan en el bajo, en la guitarra, y pues logramos como sonar bien, las canciones suenan muy bien, como que nos sentimos muy a gustos, pero está bueno experimentar en ese formato dueto. ¿Qué más me preguntaste? Perdón. Que obviamente pues se va a diferenciar en cuanto al sonido. Okay, sí, claro, la diferenciación es que sí, como estilísticamente hay unas cosas más electrónicas, entonces eso a nosotros también nos hace pensar que las canciones tienen como una identidad muy propia, en el sentido en el que de una manera bien rock and rollera tienen mucha energía y muy chévere, pero a la hora de pasar esos mismos arreglos a unos elementos más electrónicos pues también funciona, entonces creo que habla muy bien de la música y de las canciones. Sí, igual, o sea, esto es un formato que es como pionero, o sea, es como un formato que es como de prueba. Nos funcionó, o sea, corrimos con la suerte de que al primer intento funcionó, y tiene una sonoridad como minimal, bien bonita, como influenciado como por esos discos solistas de Tom York y por los discos de James Blake, pero la idea nuestra a futuro es lograr que la banda como dúo suene igual de camión a como sonaba nosotros dos, a como sonaba con 4 músicos, y pues la idea es volvernos un poco como más capaces y echarnos al hombro pues el proyecto, porque de alguna otra manera pues la banda somos Nico y yo, y pues hemos tenido la gracia y la fortuna de contar con la ayuda y el acompañamiento de muchas otras personas, pero pues a veces las realidades pues van como a veces filtrando algunas personas que de pronto pues no van a tener el tiempo ni la prioridad pues para sacar adelante el proyecto. Entonces estamos tratando como de darle ese vuelco. Aparte nos parece que puede ser algo original, o sea, son muy pocos los dúos que se montan solo 2 personas a tocar rock and roll acá en Colombia. Pues conocemos el caso pues de Atercio, que es un dúo obviamente, pero pues ellos estaban con un equipo grande detrás. Conocemos a los Mowgli, que ellos pues ya son mucho más música electrónica, entonces nos gustaría pues tomarnos el riesgo. Eso también nos disminuye costos para las giras, para los viajes, para poder soñar de pronto con viajes un poco más costosos. Pues obviamente si nos vamos en un formato reducido pues puede que funcione, sea más viable. Bueno, van 6 años de trabajo. Al comienzo el concepto de la banda era ¿cuál? Porque obviamente pues se distorsiona un poco a lo que justamente acabamos de hablar, pero quizá para los que no conocen al Mad Tree, ¿cómo nació y bajo qué concepto musical? Yo creo que el Mad Tree siempre ha tenido y se ha caracterizado por esa esencia como de la honestidad frente a la música, entonces conceptualmente el Mad Tree tiene ese nombre como pues porque la idea es hablar de cosas un poco más trascendentales, en el sentido de
de cuál es mi posición como individuo dentro de la sociedad, cómo estoy yo en relación a mi entorno, cómo estoy yo en relación a mí mismo. Y de allí se desprendió ese concepto que tiene el Centésimo Humano, que es el primer disco. Y ese concepto ya se evolucionó, o sea, ya es como, ok, me reconozco a mí mismo como persona y como ser, cómo estoy yo relacionándome con los elementos de la materia y cómo estoy yo relacionándome con mi entorno, y de ahí saltó un poco a éter. Entonces, sí ha habido un cambio de concepto, pero creo que ha habido como un gran tránsito y un gran empalme entre los dos discos. Y a mí lo que me hace reforzar esa idea es estar en este momento trabajando en un tercer disco que se está hilando chévere. Cuando nos vimos con Nico hace, ¿qué será eso? Unos 2-3 meses. Yo le pregunté por la copia del disco y me dijo, no hay ni una. Y hace 15 días estaba en un toque en RPM. Entonces lo vi el único. Y Max me dice, llévatelo, no hay más. Obviamente lo cogí de una vez, por eso está empacado. Pero no, ya lo había abierto, ¿no? Quiero simplemente como que lo cojan con sus propias manos y me den la definición cada uno de lo que ha sido este álbum, lo que los ha llevado a Rock al Parque, a conciertos Radiónica, a Vive Latino, como la sensación. Y ya empezar a hablar acto seguido de éter. Pues hay lo mismo, muchas emociones, y es que yo creo que parte es de esa honestidad que te digo. O sea, nosotros literalmente le metemos todo a la banda, y los discos son como una muestra donde se hace tangible ese esfuerzo, ese trabajo. Entonces es muy lindo entrar a ver, hace un rato no lo veía yo, pero es muy lindo entrar a ver cómo, pues, que el diseño es muy lindo, ¿no? La verdad, los colores son muy lindos. Uno también acá ve cosas que se mejoraron. Por ejemplo, nosotros que estamos ya esperando copias físicas de éter. ¿Cómo qué? Como los, ¿no? Sí, como por ejemplo los créditos, las colocaciones, las fotos, y digamos, acá no hay un contacto. Entonces, pequeño detalle. En el otro ya se tiene ahí el contacto para la gente que le llegue. ¿Qué más? No sé, los agradecimientos son más cortos, no es una lista así, un chorrero. Detalles, pero este disco es una belleza, güey. Yo a veces creo que este man es como bien solo éxitos, ¿no? A nosotros nos gusta, a nosotros nos Marica. gusta. O sea, Alquimia es un tote, güey. Alquimia creo que alcanzó puesto número 3, pero sin embargo fue la que abrió el camino. O sea, Alquimia donde sea que hemos llegado. La única que pegó, dicho por el Wonder de Mantril. Parió Alejandro, güey. Pero Alquimia es algo. Pero hay otras. No, a lo que voy es que Alquimia sí es un poquito impresionante. Es porque, como que, sea cual sea la ciudad a la que tú vayas, o lo que nos ha pasado, como que las ciudades que hemos visitado, la gente la conoce, la gente la canta, la gente se la goza. Hay una conexión especial con Alquimia. Pero Puedo fue número 1. Andromedaro fue número 1. Tú miras en estadísticas en Spotify, La Femme Fatale tiene muy grandes números. Bueno, nosotros tuvimos una gran conexión con Ludópatas, como que cuando estábamos tocando el Centésimo Humano, para nosotros era inamovible. Había un gran disfrute tocándola, lo mismo que Circo. Entonces, si tú ves, sí, son 10 cancioncitas, pero en esas 10... éxitos. Mucho material, sí, solo éxitos. Y a nosotros nos gusta pensar que con el Centésimo Humano nosotros, pues bueno, fue un proceso muy ingenuo y muy inocente, como que simplemente parche de amigos que dijo queremos grabar un disco y no sabemos qué es lo que viene. Nosotros no sabemos nada de promoción, no sabemos nada de gestión, no sabemos, simplemente dijimos vamos a hacer canciones y a grabar la música. Y creo que esa honestidad que estuvo detrás como de ese proceso tan lindo fue la que ocasionó que fuera un disco tan bien recibido. Y nos gusta pensar pues que en la época en la que salió era una época que como que los sencillos estaban, bueno, todavía aún, pero era una época en que acá en Colombia todo el mundo le decía a uno ¿por qué va a hacer un disco? No grabe un disco, eso es una bobada, va a botar las canciones, Aún suele pasar.
Más aún. Exacto, va a regalarlas, no sé qué. Y nosotros dijimos, no, vamos a hacer un disco porque es que si no hacemos un disco, el concepto y la propuesta es muy débil. Sí, o sea, vamos a hablar acerca del hombre, sí, o sea, es como de la humanidad, de las preguntas más importantes que uno se hace, de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, ¿sí me entiendes? O sea, en una canción es imposible y trazamos, fue un croquis, hicimos una historia, narramos acá, esto es como... Hay un concepto. Sí, un concepto, esto es un pequeño relato, o sea, los discos se terminan convirtiendo en relatos, es eso. Contar historias, que es como lo que ha caracterizado, pues, que ha sacado adelante en la historia a la humanidad. Lo único que nos ha sacado adelante es el hecho de poder contar relatos. Entonces, ese fue nuestro primer cuento, nuestro primer relato, y pues a nosotros nos llena de alegría, pues, saber que fue efectivo. Ahora este relato de Éter es mucho más complejo, es de pronto un poquito... Ahí vamos a entrar. Sí. Sino que me llama mucho la atención. No, dale, Nico sigue analizándolo y viendo todos los detalles. Es que la verdad el diseño me parece muy lindo. Creo que se logra un minimalismo interesante, güey. O sea, desde nuestra primera reunión con el diseñador Francisco Quinche, pues fue un poco la idea, pero es que el tipo es medio genio, güey. O sea, es precioso este sí. Bueno, yo creo que Nico lo ha resumido, dicho, estos son grandes éxitos. Para mí como consumidor de música y como fan del Mantri estoy totalmente de acuerdo y afortunadamente lo conseguí y pude formar parte. Qué bueno. Ya vamos a esperar el segundo en físico. Vamos a dejar Centésimo y vamos a entrar en Éter, lo que nos reúne hoy. ¿Por qué lanzar este disco quizá como por partes y difiriendo un poco de lo que hablábamos de los sencillos? Viene bajo un concepto como un mini EP. 3 canciones venían por cada uno de los elementos de la naturaleza hasta llegar a Éter. ¿Cómo surge ese concepto? Pues eso parte como de una idea, pues de que hay muchas canciones, ¿no? O sea, realmente si no se hubiera conceptualizado el disco con los EPs, creo que hubiera sido muy difícil tener un Bambuco como Distopía al lado de Péndulo, que es una vaina súper moderna. Entonces pasaron muchas cosas y corrimos con mucha suerte de que pudimos crear como conjuntos que son los EPs, que cada uno está relacionado con la materia, con un elemento de la materia. Hicimos grupitos, se seleccionaron las canciones y dijimos como bueno, estas pueden quedar acá. ¿Qué sucedió y cuál fue la suerte? Pues que obviamente en ese modelo, en esa metodología de lanzamientos, tú puedes estar vigente más tiempo. O sea, nosotros sacamos Fuego en octubre de 2018 y estamos en noviembre, está saliendo Éter. Tuvimos un año completo. Pero principalmente es por esas dos razones, como que poder realmente tener una gran gama de sonidos sin que se despilfarre las cosas, exacto, sin que se pierda el concepto. Discúlpame, ¿el álbum ya estaba grabado hace un año? ¿O obviamente han venido transformaciones a lo largo de estos meses? El disco está, eso fue un ejercicio pesado para nosotros, pues porque las canciones son muy lindas, como que realmente nosotros nos sentimos, hay una gran satisfacción por tener esos audios. Lo difícil fue tenerlos y retenerlos, porque nosotros tenemos estos máster listos casi desde junio de 2018. Entonces, trazar todo ese plan de que vamos a sacar en tal fecha estas canciones, más o menos uno cree, bueno, esta canción puede ser que tenga un desarrollo en medios y en emisora de tanto tiempo, después sacamos esto, como crear ese plan. Fue difícil porque uno dice, quiero que todo el mundo escuche ya todo, pero bueno, creo que aguantarlo estuvo... Pues sabio, fue una decisión sabia. Pues bueno, como narrando como desde el origen de este disco, hay canciones que de hecho iban a ser parte del Centésimo Humano, unas 2 que estuvieron ahí como en la fila de espera. Y bueno, pues obviamente cerramos el proceso y decidimos empezar otro proceso. Pero en ese entonces hubo una crisis en la banda. Nosotros éramos 3, como se puede ver acá en esta copia. Éramos Nico, yo y Valeria Romero. Ella tocaba el bajo. Ella se fue en 2017 de la banda
por motivos personales, pero nada grave, pero pues sí nos dejó cojos, ¿no? O sea, ahí fue que dijimos como, ¿qué vamos a hacer? Entonces el ambiente se empezó a tornar un poco incómodo entre todos, hubo problemas, hubo conflictos, eso pasa en todo lado, en todas las familias, hasta en las mejores familias, pues siempre va a haber problemas. Lo que pasa es que como todo es, o sea, el Centésimo Humano fue como el proceso de vaya y aprenda, o sea, cometa todos los errores, pues obviamente en ese tema pues como de solucionar los problemas y todo, también nosotros éramos nuevos, entonces pues las cosas no se manejaron de la mejor manera y hubo conflictos, y entonces la decisión que yo tomé personalmente fue como alejarme, y yo juré que la banda se iba a acabar, como que ya nosotros dos teníamos como esa decisión. Eso fue como en mayo del 2017 y nosotros dijimos, remamos hasta fin de año y lanzamos un comunicado y se acabó la banda. Y la banda, la música sola fue la que salvó al proyecto. Ni siquiera nosotros, porque nosotros estábamos fastidiados con el tema y estábamos frustrados. Y empezaron números unos, comentarios, la gente escribiéndonos, nos salían conciertos, ¿qué conciertos? Nos había conciertos y nosotros, Dios mío, ¿qué vamos a hacer si ni siquiera tenemos bajista? ¿Cómo vamos a tocar? No más conciertos, no, así, pero estábamos así en una actitud súper chocha, así. Y entonces yo dije, no, yo me largo y voy a hacer un disco yo solo, lo que tienen todos los cantantes, que les da el mal viaje, güey. Tengo la voz, sí, les da el mal viaje. Y se nublan, nos nublamos. Y entonces yo llamé al productor del Centésimo Humano y yo me fui de viaje para Santander y me estaba quedando en un hotel y estaba leyendo un libro que se llama Psicología y Alquimia, y estaba leyendo un libro que se llama 14 lecciones esotéricas orientales, y estaba leyendo ese libro y había muchos apartados que hablaban acerca de los elementos de la materia, pero como los elementos de la materia se pueden relacionar pues como con la personalidad de la gente, pues como con algo un poco más místico, y Matriz siempre ha sido como una banda que como que le ha hecho mucho bombo como a las cosas así místicas, ocultas, como a lo metafórico, a los símbolos. Nos sentimos muy identificados con eso. Entonces yo me fui a dormir ese día y me desperté y tuve como una epifanía y dije, claro, el disco tiene que ser con los 4 elementos, es la única manera que va a funcionar. Y entonces abrí una nota en el celular y empecé a escribir, estaba para este, hice como el primer bosquejo, la primera borrador de lo que llamé al productor y le dije, weón, veámonos esta semana, tengo una idea. El tipo fue a mi casa a la semana siguiente y le dije, quiero hacer esto, y me dijo, me parece una idea la mondá, vamos a hacerlo, porque es que cada EP es como si fuera un artista distinto, weón, pero no, entonces hagámoslo, y empezamos a grabar. Y ahí empezó a hacerse el disco, y ya cuando Matriz estaba convertido ya en una bestia, pues la decisión que tomamos con el Negro fue, usemos este disco para que sea el segundo disco de Matriz, y creo que es la mejor decisión que pudimos haber tomado, ¿no? Sí, creo que hubiera sido muy denso. Y eso que lo pensamos porque el negro no estaba muy de acuerdo con... Pues es que... Esa era mi pregunta, ¿qué estaba haciendo Nico en ese momento? No, pues yo en ese momento estaba y no estaba, ¿sí? O sea... No, el Negro grabó. Exacto, yo estoy participando obviamente en Éter como músico de sesión, más sin embargo no en su totalidad, pues porque Sebas en esa experimentación... Démonos un tiempo. Man, ahí quiso probar con otras personas. Y está bien, fue súper válido. Eso enriqueció mucho el proceso. Eso me hizo darme cuenta de lo mucho que te amaba. Pero fue fue como a mí personalmente fue un tema como de desapego también como de una, ¿cómo se dice eso? Sí, como egocéntrica un poco, me hago entender, como de ok, marica, voy a apropiarme de algo que no
que netamente no es propio, que un poco sí, pero no. Y voy a hacer de cuenta que no pasa nada, weón, y vamos a hacerlo en pro a la banda, que es algo más grande. Fue un acto de nobleza muy vasto que yo le reconozco al negro. Entonces empezar a montar baterías que yo no toqué, montarme y empezar a llenar unos zapatos de otra gente, fue un proceso chévere personal porque aprendí, weón. Como que me alimenté también. Siento cuando estaba haciendo ejercicio, sentía que le estaba robando los poderes a los otros bateristas, así como que, marica, como te estoy escuchando, weón, y te robé los fills y ya son míos. Ese fue un proceso chévere de enriquecimiento, pero sí, siempre estuvo ese, bueno, no siempre, cada vez fue menos, pero sí había un tema ahí de puta, o sea, es rudo. Y fue rudo porque, claro, cuando tuvimos esa conversación de qué vamos a hacer con el disco, se pensó como, weón, hagamos otro disco. O sea, ok, yo le dije al man, marica, listo, firme, o sea, tenga su proyecto como solista Sebastián Izáziga, weón, todo bien, cero lío, hagamos otro disco. Man, no, marica, yo estoy en esta vaina, weón, me llevaría más tiempo, más plata, exacto, más dinero. Como, weón, esto ya está y se puede poner a disposición. Hágale entonces, weón, hágale. O sea, voto de confianza, marica, y vamos a hacerlo y le vamos a camellar juntos como lo hemos hecho, weón, y eso. Y aquí está, hoy es una realidad y salió a las 0 horas en plataformas. Vamos a desmenuzarlo. Hagámosle. Yo voy a hablar como un poco de la sensación rítmica que tuve. Ajá. No lo alcancé a escuchar como pues quería, Sí, claro. temas de oficina y demás. Pero ustedes, bueno, me retroalimentan con el tema de la lírica, que también es vital, como justamente lo reseñamos hace un momento. 1 minuto por cada canción, vamos a hacerlo. Nodriza. Creo que marca como la energía clara de abrir un disco, es una canción rockera. Pues, marica, sí, a nosotros, o sea, creo que tú, Jorge, lo estás diciendo muy bien, como que Nodriza está allí, no de gratis. Nodriza para nosotros es una patada en la cara de estamos con toda. Para nosotros representa en cuestiones de sonido lo que es el Matri, como la esencia, como las guitarras, la batería, es un poco rabioso y por eso también está en Fuego, como que Fuego en cierto aspecto es como un punto pivote entre lo que sucedió acá en el Solo Éxitos y lo que viene y lo que sucedió y lo que viene sí en Éter. Creo que esa es la particularidad de Nodriza. Hay un gran apego de parte de nosotros a esa canción, como que en vivo tiene una gran energía y es de las favoritas para tocar, para montar. Creemos que es una canción que la gente aún no ha sabido escuchar, sinceramente. Y sabemos que es densa, o sea, no me quiero mamertear ni nada, pero pues la canción en métricas es complicada, tiene unas partes muy contrastantes que puede que a las personas a veces como que les parezca, no sé, no tan amable. Creo que esa puede ser la palabra, como que no es tan amable de escuchar, más sin embargo hace parte de esa honestidad o sea, que se origina acá y es como independientemente de lo que suceda, pues a nosotros nos gusta y va. No sé. Y para mí personalmente yo creo que es de las mejores canciones que he compuesto en mi vida. O sea, cuando la escuché es como esto ha sido de lo más importante que yo he compuesto. O sea, eso me generó a mí en el corazón como esa satisfacción como artista, como esto es una pieza muy bien hecha. Cantar esta canción 4 veces ojalá cada... Fénix. Es un tema más íntimo al inicio, luego como que estalla, y yo lo defino como un viaje completo. Uno de los viajes que tiene el disco realmente. Chévere. Ya tú lo has dicho, esta es una de las pocas canciones de amor que tiene este disco, porque este disco es un disco, pues como estaba en un proceso tan existencial, es un disco bastante autista, por así decirlo, es como muy de mirar hacia adentro y como de estar todo el tiempo como visitándose en el interior. Y Fénix es como de los pocos homenajes que se hace como a la persona que uno ama, ¿sí? Entonces esto es un amor que se desvaneció en la realidad, pero que todavía vive como en el mundo del subconsciente, que vive en los sueños. Y esta canción se origina de un sueño real, o sea, fue un sueño que tuve en el 2016, cuando estaba enfrentando problemas y demás de corte romántico.
y era el sueño era que yo estaba en una terminal gigantesca, no sé si era de avión o de tren, así todo cinematográfico, y yo estaba tratando de buscar a esa persona, esa figura femenina, y la estaba buscando entre una multitud de gente que estaba ahí constantemente atravesándose, y esta persona estaba por allá en el fondo y yo no le alcanzaba a ver la cara, yo solo le veía como el pelo de medio lado y como la silueta, y yo la trataba de perseguir y ella se metía entre escaleras, entre túneles, entre muchos lugares, y jamás la pude alcanzar. Entonces, claro, apenas me desperté, misma vaina, cogí el celular y escribí esa parte que dice: distorsionan ya mis párpados tu rostro, y camino por el corredor donde yo guardé tu voz, nuestras historias van desapareciendo. Y empecé a hacer esa canción, entonces tiene como una carga emocional bastante dulce. No, pues sí, yo creo que Fénix es muy popular porque lo mismo la gente tiene, todo el mundo ha sentido amor hacia alguien, creo que es un sentimiento muy arraigado, pero creo que conceptualmente Fénix tiene como una curva, como que empieza súper suave, literalmente es como el ave fénix, así como que empieza a surgir y al final es mucha rabia, con mucho fuego para todo lado y bueno, energía ahí. Vuelve a renacer y descarga mi memoria. Sigue Palíndromo. Acá creo que hay como un hilo más conceptual y las cuerdas también tienen como un protagonismo particular acá, ¿no? Palíndromo, a mí me gustaría decir que Palíndromo es como la hermana rara de Alquimia. Sí, es como vienen de la misma familia porque son así todos místicos, pero Alquimia es un poquito más pop, ¿no? Como que está más en el lado de amigable, mientras que Palíndromo de una te mete como en una onda medio de trance, es muy ritual esa canción, como que muy repetitiva, esa batería así como en un pulso lento, las cuerdas incitando como estas conexiones así como con la música como medio sefardita, árabe, y de hecho pues la letra, que pues es súper mística, habla como del yo soy, que es como uno de los grandes mantras que hay en la filosofía occidental y oriental. Entonces, claro, es todo como un viaje espiritual. Sí, yo soy es un palíndromo, ¿no? Esa es la idea como lírica de esta canción, como la construcción desde los palíndromos, el somos, el seres. Hay un dato curioso acá, es que nosotros, bueno, para el videoclip nos tocó hacer un cambio extremo. Nos rapamos buscando personificar a ese palíndromo. Y el lanzamiento fue en una fecha palindrómica, ¿no? Eso fue algo extraño que sucedió, esas cosas suceden. Nosotros teníamos programada una fecha y como una semana antes, como, ay, venga, tal día es fecha palindrómica. Mandamos eso, el productor del video así como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hicieron eso? Ya tenemos un plan. Esto nada, la mierda, el plan es un palíndromo. Tiene que lanzarse en esa fecha. Esto no va a volver a ocurrir en 89, en una vaina así. Bueno, y ocurrió este año. ¿Qué más? Sí, toda una semana. Tenía que ser en la anterior fecha. No, pero lindo, palíndromo yo creo que personifica muy bien su elemento, la verdad. O sea, cada una tiene algo especial, pero palíndromo tiene una gran conexión. Todo el mundo se siente identificado. Lindo. Yo soy un palíndromo. Desierto. Creo que el enlace se sienten aún las cuerdas. Me imagino que tiene que ver como en esa cadena. Hay un nuevo elemento, la armónica, que rompe de una y de alguna otra manera como que quiebra el sonido del disco, como una sensación distinta. Y obviamente pues un invitado ya de lujo en la escena, el señor Mateo París de Olaville. Desierto
Desierto está como por ese corte palíndromo, o sea, a nivel armónico, palíndromo, nodriza. Fueron como de las últimas canciones que se compusieron para el disco y tienen ya como una estética sonora un poquito más oscura. Que de hecho pues creo que ese es uno de los lados que está como tomando la banda, como en proyecciones a futuro, afinaciones alternativas en los instrumentos. Y como tú lo dices, pues ya entramos a otro elemento, pero entramos como con un poco de la rabia que ya tenía el fuego, y por eso la pusimos de primeras de tierra, para que no se sintiera como un cambio abrupto entre fuego y tierra, como de un momento a otro, una canción súper sutil y súper femenina, porque la tierra pues es femenina, y dijimos Desierto conecta bien. Y de hecho esta ha sido como una de las canciones más exitosas de las publicaciones. Fuimos número 1 2 semanas consecutivas en el Radiónica Top 25. A la gente le fascina la canción y es de las más movidas para este disco, que es un disco como, que se podría decir que es un disco como down. Esta canción es como de las más movidas y en vivo nos fascina tocarla. Sí, en este momento estamos abriendo los shows con esa canción, hay una gran energía y como que tiene una gran versatilidad porque nos permite conectarnos con el público en ese momento. La colaboración fue increíble también, ver ese man que parece un león rugiendo, bueno, fue algo muy lindo y fue como un tinte muy especial que se une pues al ese concepto de la tierra, ¿no? Como que, o sea, yo me imagino, he hecho ese ejercicio, porque en serio, a veces me envío, como que me imagino Desierto con guitarras eléctricas, es como, ¿no? ¿Qué está haciendo, güey? O sea, eso no, como grabada así, como que realmente esa guitarra acústica le da una identidad tremenda. Y me parece una chimba, Jorgito, que tú hayas identificado ese hilo conductor de elementos. En este momento debo confesar que tengo expectativa de qué va a pasar en los demás elementos. Vamos a ver. Tus secretos se delatarán y te condenarán. Distopía. Es una canción muy bella. Obviamente se siente el aire del bambuco, cosa que me parece del carajo hilar pues ya como esos ritmos autóctonos. Cuando la escuché la primera vez me evocó al Cactus de Cerati. De acuerdo. Creo que eso puede ser evidente, mi opinión. No, de hecho sí, o sea, la mayor influencia para esa canción es Cactus. Canciones como ¿cómo es que se llama esta canción de Spinetta? La de Si no canto lo que siento. Barro tal vez. Canciones como Creo de Eruca Sativa, que como que van a esas zonas que son raíz, pero las abordan de una manera pues más moderna. Esa fue la apuesta. Distopía es una canción, es como la canción social del disco, como Circo lo fue en el 100º Humano. Distopía es la canción social, porque pues trata un tema ya más que como que nos compete a todos, ¿no? Como la realidad de nuestro país, de cómo estamos ahorita en momentos difíciles, de cómo hemos estado tan polarizados, cómo nos hemos hecho daño constantemente los unos a los otros. El pueblo es el que sufre y realmente muy pocas soluciones, y es más como un canto melancólico que ofrece la madre tierra como a sus hijos, diciéndole como venga, pues no hagas más eso que nos duele a todos. Es básicamente como el concepto de esa canción. No es el único arreglo de cuerdas que hay en el disco, pero creo que sí es el que tiene más intimidad, como que ese es un sincretismo muy de frente en esa canción, como tú escuchar ese cajón con las cuerdas de unas, como bueno, son dos mundos muy aparte que se conectan muy bien y no, es puro goce. Yo disfruté mucho ver a estos manes grabando ese arreglo en específico, fue bien mágico. Desafiando la polaridad que fragmentan. Bueno, ya que ustedes me van aclarando como cada foco de la canción, de pronto ya el enlace que viene con Pentágono, de lo que decías, como esa realidad, viene como, no sé, como algo más de introspección quizá con Pentágono. Es una canción acústica,
Esa es la propuesta de Pentágono. Pura guitarra y voz, pura conexión de ahí sí, yo con yo. me gusta. Pentágono es especial, yo no sé. Pero bueno, su versión en Tiny, hay sorpresas ahí. En el formato electro que estamos haciendo, hacemos una reversión de Pentágono muy, muy interesante. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. La ilusión delante de la interpretación. Viene Huellas. Esos son 6 octavos. Así es. Con un aire melancólico, mucha nostalgia. Pues no es un blues neta, obviamente, pero sí tiene ese, ¿cómo se llama? Ese ritmo que pues es muy acentuado como esa... Tiene esa herencia. Exacto, esa rítmica del 6 octavos carga con ese dolor, ¿no? Como del pueblo en general, de la gente. Creo que es mucha emoción y Huellas no se queda atrás. Huellas, no sé, güey. Momento. Huellas es como que tiene esa herencia de Puedo, tiene esa herencia de la Femme Fatale, que es como que usan elementos del blues, como esas guitarras, esos acordes así como con séptima y la cosa, pero la aborda desde un lugar muchísimo más, yo podría decir un poquito más maduro, ¿no? Ya no es con tanta rabia la letra es una letra que es pesada, porque es una letra pues que habla de las marcas, que deja a la gente en ti, que habla acerca de la moral, pero pues ya no habla con odio, o sea, ya habla como de... Es una tusa más madura, ¿no? Es una tusa más madura, sí, o sea, si la fem era como, vete, te odio, muérete, sí, ahí. acá, sí, exacto, acá ya es como, pues, la vida es así, y si tú quieres estar conmigo, pues tienes que aceptar que los dos somos seres imperfectos y que nos haremos daño, pero que también nos amamos, ¿sí? Es una realidad de vida muy chévere, como que entender, weón, que cada persona que pasa por tu vida te deja algo y tú le dejas algo a esa otra persona, y aceptar eso y vivir con eso sin que sea una carga, sino simplemente fluir y construir desde ahí. Muy bien, es la idea de Huellas. Pues por el camino voy sin dirección. Y llega el mural. Pues la presencia de la guitarra se siente, pero sin salir de ese lado, pues aire, justamente en el elemento que está. El mural va como por la misma línea de Huellas, esas dos canciones tienen como una conexión que tratan como de cosas del romanticismo, del amor, de las relaciones y todo, pero desde un lugar un poco más sombrío porque el aire representa la mente, entonces claro, son pensamientos que a veces lo atormentan a uno, como el mural es la mente, entonces es una metáfora, una analogía que pues la mente es un muro en blanco y llegan las personas y pues te van marcando, te van grafiteando ese muro y pues así tú dibujes encima o le pintes, ahí está la marca, entonces básicamente pues eso es lo que está tratando de decir, como no vas a escapar de mi mural, así tú quieras o así digas que las cosas están mal y demás, pues ahí va a estar. El mural es una de estas canciones que iba a estar en el solo de éxitos, pero no, pues nada, no calificó. Creo que a veces, yo creo que esa es una pequeña lección que le deja a uno como la relación de estos dos discos, que es como no te anticipes y espera un poco, o sea, espera el momento. El mural encontró su momento y bueno, muy bien. Como que la canción fue de una vuelta y va de vuelta a casa, que es la que sigue. Que soy todo y soy nada, te vuelvo a respirar. Exactamente, de vuelta a casa. No, pues empezando de vuelta a casa, la primera vez que yo escuché esa maqueta de vuelta a casa, lloré un poquito. Es como una canción pues que le habla a uno que es necesario siempre, o sea, es necesario empezar a moverse para crecer, empezar a experimentar nuevas cosas, empezar a conocer el mundo, ya sea solo, o sea
acompañado, pero siempre es necesario volver a tu origen, siempre es necesario volver a casa para encontrarte a ti mismo. Creo que esa es como la lección que nos deja de vuelta a casa, y nosotros pues decidimos cargar esta canción de ese video que tienen, que hace todo un tránsito de lo que han sido nuestros últimos 2 años de carrera, los viajes, las giras, las grabaciones, el equipo de trabajo que está detrás, que hizo posible todo esto, las familias, las risas, los momentos malos. De vuelta a casa tiene una particularidad, y es esa, está muy cargada, hay mucho sentimiento ahí, es precisamente por eso, porque volvemos a casa para reencontrarnos. Sí, de acuerdo, es como tratar de llegar a un estado puro del ser, en el cual las cosas realmente valiosas pues son expuestas con mayor claridad, ¿no? O sea, la intuición, la imaginación, ya desprenderse del ego, desprenderse de la materia, desprenderse del espacio, siempre encontrando, digamos, las guías que le van a uno delineando como en esta vida que vivimos, en esta matriz, la Matrix ahí, como encontrar esos glitches. Eso es como lo que trata de decir esta canción, ya a un nivel como más filosófico, como hay sueños, hay telarañas, hay pasos, hay personas que como que te van delineando por dónde es que tienes que andar. Y uno a veces debe hacerle caso como a esos instintos y visitar esos lugares. En la oscuridad. Viene el astronauta. El astronauta, yo coloqué aquí en mis notas, a mí me llevó como a escuchar un clásico rock argentino. Y ahorita en las habas, esas influencias me imagino que está marcado. Muy marcado, esto es una canción súper espinetuda, ¿no? Como en este ambiente modal y como la sutileza de la voz. Esta canción nos ha sorprendido últimamente porque no le teníamos tanta fe. Nosotros somos malísimos para escoger sencillos. De algo que nos hemos dado cuenta en estos años ha sido que somos terribles escogiendo sencillos. O sea, nosotros pensamos, por ejemplo, que Ludópatas la iba a tutear y que Rubí iba a ser así un éxito tremendo, y abrimos con Fusil porque era como, no, Fusil es un... En el caso de Éter dijimos como no, Drisa le va a encantar a todo el mundo, Fénix le pateó la cara a todas las de Fuego, no marica, entonces Desierto fue la única que funcionó, ¿no? En Aire fue como no, De Vuelta a Casa, Huellas le rompió a todo el mundo, y ahorita en Agua dijimos no, Péndulo la va a romper, y el astronauta solita sacó ahí, permiso caballeros, sí, voy a sonar yo sola. Sí, el astronauta es como una analogía también un poco, o sea, el astronauta hablamos que es el espacio exterior, ¿no? Pero a nosotros nos gusta pensar que es un astronauta de agua, o sea, como que hay cierto misticismo en las profundidades del agua, un poco parecido también al espacio exterior, ¿no? Es como, ok, hay un desconocimiento ahí, más sin embargo vamos a transitar y vamos a relacionarnos. En cuestiones rítmicas, el astronauta, como con ese tempo lento, da esa sensación también espacial, como lentitud, pero al mismo tiempo tránsito, correcto. Es como, y al final estas voces súper, ¿qué es eso? Como súper barras, sí, exacto, así, imagino esto ahí así como Viene Péndulo. Creo que un ritmo más experimental. El piano pues es protagonista acá. Y este iba a ser el que ustedes pensaran en el sencillo. Exacto. Para nosotros es, junto con Nodriza, es de las canciones preferidas del disco y nos fascina tocarla, escucharla. Es una canción como que rompe como con la línea de trabajo y de propuesta de composición que venía teniendo el Matri,
precisamente por lo que dices, pues por lo que el piano pues está por encima de muchos elementos. Y de hecho el piano se ha vuelto uno de los elementos más importantes de la banda. Una banda que empezó siendo un power trio y ya estamos como a un nivel que le damos un poco más como de protagonista al piano, porque el piano tiene una connotación muy mística, ¿no? Como que te permite abordar armónicamente regiones que de pronto la guitarra u otros instrumentos por su propia construcción no te permiten. Entonces, pues bueno, así como la guitarra te da toda la rabia que tú puedes tener con una distorsión y demás, el piano te lleva como a horizontes un poco más espirituales. Y Péndulo es una canción que pues es como un loop, porque es la misma armonía siempre, y tiene una superposición rítmica de un 6/4 contra un 4/4 que hace la batería, y eso le da como esa sensación como de que está uno como en un viaje alterado, y yo creo que es medio trance, o sea, este es un disco como para pegarse una buena meditada o una buena experiencia así sensorial. Sí, Péndulo. O sea, yo no puedo tocar Péndulo sin sonreír, marica, en serio. O sea, yo escucho a este man en el piano, marica, es como no puede ser, weón, como que me carga energía y vamos a tocar esta canción y va a sonar bien y es como, ay, suena bien y como, marica, lo hicimos. O sea, qué chimba Péndulo. Sí, exacto. Péndulo yo siento que va a ser una canción que en unos años la gente la va a estar descubriendo, no sé, siento que es un poco atemporal. Lapsus, otro viaje y piano. Sí, acá, o sea, en agua es súper importante la síntesis, el agua como toda su modulación, su inestabilidad, pues se vio muy bien representada con estos elementos. Y Lapsus es una canción vieja, era un experimento, una maqueta por ahí que jamás le puse letra, y funcionó, y a nosotros nos parece que es un gran cierre como tal, como del tema de los elementos, pues sin tener en cuenta como este pasaje que es como el resumen. Es un cierre como muy frenético, o sea, como que el final de esta canción es como ya desbocándose el océano, tragándose todos los elementos y volviendo a ser uno, y es una canción que habla acerca como de estar en conexión, como que todo el tiempo es como que nosotros a veces nos desconectamos, es como si estuviéramos programados, fuéramos máquinas y de repente nos estuviéramos desprogramando y nos perdiéramos como en la cotidianidad y en la vida, y a veces se nos olvida de pronto como tratar de mirar hacia adentro y mirar hacia arriba y como volver a enchufarnos como con la realidad y tratar como de vibrar con eso. No tengo nada que decir de Lapsus, Le dio un lapsus ahí. medio exacto, no está. Es por el hambre, Nico. Está en ayuno. Corramos hacia el mar. Y llega, pues como la cúspide de todo el disco, Éter, el viaje final, lo escribí yo acá. Ayer los escuché cuando estaban en la clase, y justamente cuando escuché el tema, pues como lo describía el profe, pues es tal cual, no. Se evoca uno al marco de los Felas, se evoca uno a Love of Lesbian y a marcar como ese concepto, y creo que fue muy bello el cerrarlo así. Quizá, bueno, si hacemos esas comparaciones, sincero digo eso, pues uno se puede encontrar temas con esa narración como a la mitad de un disco o algo, y acá es como llegar al viaje, a esa etapa final, tener una voz fuerte como la de Iván García, y todo lo que transmite, ¿no? O sea, creo que no es un tema de, lo escuché ya, sino de sentarse y decir, una de dos, o vuelvo a escuchar esta parte final, o venga, yo me vuelvo a consumir el disco, no solo por la música, sino por la lírica. Exacto, ese pasaje es muy lindo porque hace como en retrógrado el camino de Éter, o sea, empezamos acá en el agua, aire, tierra, fuego. O sea, sí, claro, o sea, si el disco se presentó como fuego, tierra, aire y agua, los primeros 4 versos que son los de este pasaje, que son los que canto yo, cada verso representa uno de los elementos con una palabra. O sea, cada verso
cada uno de estos versos tiene una palabra que evoca uno de los elementos y los está evocando al revés. O sea, ya no es fuego, tierra, aire, agua, sino agua, aire, tierra, fuego. Entonces es como si se ensanduchara por fin y se pudiera decir como nodrizar a la polaridad positiva del disco y éter es la polaridad negativa, pero al final son lo mismo. Ahí ¿sí? se crea el palíndromo de lo que es éter en Morse. Eso es como... Bueno, sí, acá como antes de hablar del pasaje, nosotros toda nuestra propuesta visual de este disco y en redes sociales y todo fue a través del código Morse. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, este es un disco medio cósmico, medio extraterrestre, místico, y qué más raro que un punto y una línea para comunicarse. Cosas, y aparte ¿sí? que el man es sonoro y visual también. El Morse se puede leer visual y se puede escuchar. Por ejemplo, y con luz también se puede comunicar. Nosotros abrimos, por ejemplo, el concierto Radiónica con un unísono. O sea, literalmente estábamos tocando éter en una clave. En una clave, exacto, en unísono nosotros. Fue una chimba, creo que nadie se dio cuenta y obviamente vale nadie 3 sabe, porque fue para nosotros. Solo nosotros. Fue muy rico. Hoy se descubre. Y es muy chévere, o sea, eso fue también un golpe de suerte porque es muy denso todo porque, o sea, éter es un anagrama de tri, o sea, tienen las mismas letras. Y curiosamente en Morse las letras más simples son la E y la T. La E es un punto y la T es una línea. Y la R es punto, línea, punto. Entonces, cuando tú ves éter es punto, línea, punto, punto, línea, punto. Entonces, es un palíndromo también. Entonces, cuando nosotros descubrimos todos esos datos, fue como, todo tiene sentido. Sí, y pues eso nos ha funcionado muy chévere. Han sido como esos datos que de pronto nosotros dejaremos que de pronto alguien descubra o la gente que le gusta investigar de las bandas como que vaya pillando y se cree también como un movimiento chévere a través de todo eso. Nos gusta como calcular, por eso nos demoramos tanto sacando el disco, porque calculamos muy bien como cada movimiento. Este pasaje es viejo, güey. Este pasaje es más viejo que alguna de las canciones que está en éter. Claro. Y este pasaje también tuvo un proceso de desapego, por lo menos de mi parte, porque esa parte final de Don Bestia estaba con la voz de este man. Y sí, o sea, Don Bestia, man puede hacer la voz de Dios. Es que es como una vaina muy, muy profundo, sí, es una voz tremenda. Llega, correcto. Pero con la voz de Sebastián ahí, para mí había una sensación más profunda, güey, como, no sé, güey, o sea, para mí fue difícil cuando este man me dijo, no, yo es que debería hacerlo otra persona con una voz con más bolas. Yo, no sé, primero no me consta que tenga más bolas, segundo no sé qué tanto, y yo escuchaba esa grabación y pues fuimos allá a grabarlo y el man lo grabó, yo estaba ahí como pero bueno, pues confiar, la gente se está conectando, eso es lo más chévere de todo. O sea, nosotros tenemos miedo de si sí o si no, pues como que está todo este concepto de crear ese sándwich, de cerrar ahí como con esa cerecita que es para nosotros éter. Pero estaba el miedo de, bueno, es una vaina rara, yo no sé si la gente la va a escuchar o no, y va uno a ver y está bien. Sí, la gente está, o sea, la gente se conectó, eso nos parece muy lindo. Nosotros, de hecho, no pensábamos incluir éter en plataformas digitales, porque habíamos dicho, dejémoslo como algo que solo esté en el disco impreso, pero, o sea, teníamos que hacerlo como para que Se entendiera. sí, hubiese mucho sentido ahí como en todo lo que se transmitió en las líricas. Nosotros más que músicos creo que como que nos gusta mucho, como somos como narradores, como cuenteros, estamos ahí contando nuestras historias. En Nodriza un man lo abdujeron, en Fénix el man no encontró a la vieja, en Palíndromo el man estaba viajadísimo por allá en un ritual chamánico, en Desierto el man estaba en un viaje mental perdidísimo, en Pentágono el man descubrió los números y la simbología que tienen los números y así sucesivamente, ¿sí me entiendes? Y al final cierra con éter, el protagonista de este disco, que es un ser que no existe, se está comunicando, es un andromedario, el man está diciendo como todo este viaje que hice
lo hice para de alguna manera desprenderme y volver a ser uno con los demás. Es básicamente como es el mensaje que está transmitiendo en el éter. Y bueno, un dato curioso ahí en los últimos... Uy, no. En la última estrofa del éter hay un mensaje en código, hay un mensaje en código Morse. Cuando la voz de Iván queda sola, el piano se calla, ahí hay un mensaje en código Morse que suena. Vamos a ver. Es que me asusté porque pensé que iba a decir lo que dice el Morse y yo no. Pero... Mi aura se expandirá, ya no soy una... Señores, muchas gracias. Estoy apenado porque ya Nico debe tener mucha hambre. Siempre, lo peor es que siempre tengo hambre. Para mí es un honor poderlos entrevistar. Muy grato encontrarse con un disco tan... como ese concepto, como esos discos que lo llaman a no decir, venga, tengo que escucharlo una y otra vez. Pido excusas por haberlo escuchado de la manera tan rápida que lo escuché hoy. No era el espacio, pero pues tenía que hacerlo para llegar y que dialogáramos bien. Pero creo que es un disco que uno puede escucharlo, no sé, tal cual ayer se alcanzó a escuchar algo a las 0 horas, como que le di un repaso rápido. Creo que puede ser una hora indicada como para alejarse de todo y encontrarse y encontrar todos esos elementos que ustedes acaban de escribir. De antemano, pues, felicitaciones creo que va a ser el éxito volumen 2, estoy seguro. Y qué grato. No sé cómo se sintieron en este espacio hablando como una charla entre parceros, pues. Muy contentos, realmente nos llena de mucha alegría saber que hay entrevistas que realmente le permiten a uno comunicar a profundidad pues la propuesta, el valor y pues como todo el amor y todo el esfuerzo que uno deposita en ellos, desglosar canción por canción y hablar más como de las historias que están detrás de estas canciones. A nosotros nos parece muy valioso y de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo de anotar cada canción, de escucharla y pues de darnos como esas alas para poder hablar de la música. Gracias a ustedes. No, nada que decir, ya, de verdad, solo agradecimientos, Jorge, en serio, gran labor. Ojalá todas las entrevistas fueran así, ojalá todo el mundo se preocupara por lo esencial, marica, que es lo que está detrás de la música. La música es, digamos que lo visible, pero detrás de eso pues está todo esto que estamos hablando y desmenuzando. Entonces, para nosotros también es una chimba poderlo contar, pues porque nosotros nos enviamos nosotros y se construye desde ahí, pero pues es más chévere compartir, güey. O sea, esa es la idea, güey. Así tenía que ser la entrevista para el podcast. Muchas gracias y finalmente está en plataformas, pero su bajista que está ahí tras bambalinas me dijo, el disco va a salir en físico. Sí, el disco estamos esperando, de hecho en este momento las copias. Fue una discusión ardua principalmente porque nosotros partimos mucho de la intuición y como de que si algo no, como que si tú sientes que algo no está bien o que hay muchas trancas, como que es como, ok, ese no es el camino, ¿no? Todo bien. Y algo así nos pasó con Éter. Nosotros quisimos mandar a imprimir copias en febrero, creo que fue eso. Sí, febrero. Creo que fue febrero porque los queríamos llevar para el Vive. Eso fue febrero. Marica, y o sea, fuimos, pagamos el 50%, nos compramos una pola y fue como, marica, ya, brindamos. Nos parchamos un rato, cada uno para su casa, adiós. Y al otro día, muchachos, tuvimos un problema con la máquina matriz, tenemos que cancelar pedidos de aquí a 3 meses. Y fue como, no, este es el recibo de la evolución de su dinero. Y como, no, ¿y ahora qué? Como, bueno, pues es una señal, no lo hagamos. O sea, vámonos con plataformas digitales, empezamos a hacer un plan de redes y lo manejamos así a ver qué onda. Entonces, de todas maneras fue como, bueno, veamos el lado positivo, es como de pronto hubiéramos perdido una inversión ahí, la gente ya no tiene CDs, ya los dispositivos no vienen con CDs, de pronto es una tecnología que está abandonándose y nosotros de tercos pues queremos hacerlo, pues le damos bien lo que nos dice el universo, marica, y no lo hagamos. Pero va a salir. Pero la terquedad es otra cosa. Los deseos también a proyecto, a futuro te ponen proyectos como este, como tienes que
tienes que imprimirlo, tienes que materializarlo, tienes que tenerlo al lado de este man y de los otros que vendrán. Entonces, nada, pues si viene, estamos haciendo, yo siento que estamos en contra del universo un poco, como en esa historia que les acabo de mencionar, ¿no? Porque lo demás fluye, lo demás está bueno. Pero vámonos con toda en contra, güey, ya que... Es como de cabeza al vacío sin casco, o sea, literal. Salir al espacio sin casco ahí, güey. Algo va a pasar, pero va a pasar. Muchas gracias y nos veremos en los shows y nos encontraremos para hablar de tercer volumen de los éxitos de Mantri. Qué chimba, ya nos vemos, gracias. horrible. Yo soy Sebastián Izáciga. Yo soy Nicolás Gutiérrez y nosotros somos Matri. Gracias por escucharnos. Un gran abrazo. Píllense todo éter. Soltaré mi gaván